¿Cómo están? Qué gusto estar aquí en el episodio 2. Me tocó el episodio 2. Episodio 2, temporada 1. No sabemos cómo va a estar la cosa. De Algarabía Podcast. Oye, es que siempre hicimos Algarabía Radio. Yo creo que fuimos los primeros que empezamos haciendo podcasts en México. Luego que estuvimos, aparte, entre las 10 primeros podcasts que había, cuando, pues, todavía radio, ni se decía podcast. Todavía no se decía podcast. Sí, todavía se decía. No era tan bilingüe la el cosa. radio ese que hace alguna gente rara en sus, ¿no? En sus aposentos. Pero ahorita estamos aquí y yo creo que esto va a dar para mucho porque Algarabía Podcast, pues obviamente va a tener todo y más, todo lo que tenemos y mucho más. Sí, porque podríamos decir que es Algarabía Podcast Nova Editio, ¿no? De la Nova Editio, exactamente. Esta es la Nova Editio, esta es la número 1 de la Nova Editio. Porque el capítulo anterior, en el episodio anterior hablaron de las brujas. Brujas, justamente un tema que como gusta, ¿no? Tan gustado, ¿no? Y que además tenemos pues, nuestro famoso artículo de las brujas de Salem, que salió hasta en mi libro, ¿no? Y que siguen sacando cosas y productos acerca de ellas y shalala, ¿no? Eso ya pueden revisarlo, pueden buscarnos ahí en donde escuchen sus podcasts. Si no lo han visto, corran a verlo, Pero hoy vamos a hablar, no de brujas, vamos a hablar de lenguas, ¿verdad, Arturo? Pero eso me da más miedo, fíjate. Eso sí me da más miedo. En las noches me deja menos dormir las lenguas que las brujas. Me tardé años en recuperarme de... Cuenta, por favor, la anécdota, por favor. Pues imagínense, un día, pues ustedes ya evolucionaron de ser un vil capturista, ¿no? A ser un editorcillo junior, ahí que le encargan sus primeros articulitos. Empezabas. Y que, oye, pues ¿no? Me inventaban los de ciencia, ¿no? Haz del Sistema Internacional de Medidas, bueno, pues ok, ¿no? Pues, a Arturo le gusta la divulgación de la ciencia y tiene varios libros aquí, La Madre Ciencia, La Familia Ciencia, La Ciencia de todas las madres, en fin. Pero pues un día me dicen, oye, pues vamos a hablar de las familias lingüísticas austronésicas, pues a ver, échatelo, ¿no? De las lenguas polinesias. Polinesias y todas esas putas islitas que están ahí regadas por el Pacífico y todas y cada una de esas hablan, no una, sino como 2 o 10. O 10 lenguas y son 5 brothers. O sea, nada más ubiquen que Australia y Nueva Zelanda, que son las grandototas, ¿no? Bueno, ajá, las islotas. Pero sí. Luego hay otros 12 países, ¿no? Samoa, Papúa Nueva Guinea, tararara. Y esos, cada uno, Kiribati, Fiji, sí, no. Vanuatu, Nauru, y cada uno de esos tiene unas mini miles de islitas. Y en esas islitas, como también hay volcanes en medio, pues se hablan diferentes lenguas. Y creo que esa es una buena manera de empezar el tema que tenemos. Exactamente. Porque aquí ya no nos clavamos en eso, ya se habló de eso, ¿no? Aquí porque además hicimos hasta mapas, señores. Claro. Luego les decimos que en el que Algarabía está, o los vamos a subir a algarabía.com. Seguramente en algarabía.com lo van a poder ver, lo vamos a subir los mapas. Porque ahí se ve que están, o sea, que son parecidas, ¿no? O sea, no entendía ni más, no se entiende nada, pero los lingüistas sí reconocen. Pues esta palabra se parece a esta palabra. Sí, por ejemplo, tótem, acuérdate que tótem y tabú son 2, y tatú, son 3 palabras que vienen de esas lenguas. Y creo que sí se repite parecida en varias de esas lenguas. Sí. Evidentemente pues son miles de lenguas, pero hay algunas donde se repite tatú, tabú y tótem. Sí, entonces aquí la cuestión, la primera, son familias. O sea, son primos, son... Sí. Primos lejanos. A ver, sí, ¿por qué son familias? Porque es familia. O no son familias. O están nada más pegadas juntas unas con otras y no son familias. Es el vecino y ya. No, o sea, porque pues puede ser que él y yo seamos familia, ¿no? Que yo sea su tía y él sea mi sobrino. Podría darse el caso, ¿no? Pero también podrá ser el caso que la señorita Rocío, que está ahí sentada, ¿verdad? Pues no sea mi familia, pero que pues yo la quiera mucho y que la quiero como... y se comparten palabras. Exacto. Y entonces platicamos igual y hablamos igual, ¿no? Bueno, así pasa. Pero, bueno, vamos a empezar por el principio, Arturo. A ver. Te voy a contar. Había un señor que era galés. Ajá. Tú tienes sangre, yo sé que tú tienes sangre escocesa. Sí, se nota mucho. Pero tienes, ¿no? Sangre escocesa. Los tres genes, 3 pelos ha de tener ahí, pelirrojos, ¿no? Pero bueno, la sangre escocesa que tiene Arturo está emparentada con este señor que era galés. Se llama Sir William Jones.
¿no? Y, digamos, él vivió en el siglo XVIII, era un hombre de su época, y un ilustrado. Ok. Pero realmente él era juez, o sea, no era filólogo, ni era lingüista, ni nada. Él era juez y lo mandaron a la India. Acuérdense que en todo el siglo XVIII y XIX, pues Inglaterra, bueno, el Reino Unido tenía a la India como su principal colonia, ¿no? Aparte la colonizó comercialmente. Alguna vez vamos a hablar de eso, porque no fue una conquista militar. Sí, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues entonces se va para allá y empieza a darse cuenta, más o menos por el año de 1780, que ese sánscrito que él tenía que leer en los documentos, o digamos, en la India se hablan también muchísimas lenguas. Sí, ¿no? es gigante. Hay más de 7,000 lenguas en el mundo, sí. Aunque hay algunos lingüistas que juntan algunas, ahorita vamos a platicar, de por qué se juntan unas, y otros lingüistas que separan las lenguas. Están los aglutinadores y están los separatistas. Mira, también hay grupos. hay grupos, sí, hay grupos. Bueno, el señor Jones dice, oigan, fíjense que pues, en ese entonces griego y el latino, acuérdense que el latín y el griego, en la época del siglo XVIII, era lo que más pues, le gustaba a la gente estudiar, era el neoclasicismo, tararara. Entonces, no, fíjense que estas lenguas tan elegantes que son el latín y el griego, están emparentadas. No dice emparentadas, se parecen mucho al sánscrito. Al sánscrito. ¿Cómo? Pues es que hay cosas, ¿no? Y se va con la palabra Dios, ¿no? Porque justamente, pues, un país como la India, que es tan teológico, tan lleno de religiones, dice, bueno, es que aquí la palabra de Dios en sánscrito es Dayin. Entonces, Dayin, y en otras lenguas como el urdu y el hindi, no sé qué, hay un Dayin, un Deu, y entonces se va al Theos griego, que es Dios, sí. Y que de ahí viene Zeus, ¿no? Zeus, ¿no? Y luego se va al latín Deus, que viene de Zeus, sí. ¿no? Y luego se viene a todas las lenguas romances por el latín, ¿no? Pues que Dios, Deu, Da, y luego dice, no, pues es que estas están emparentadas. Sí. O algo tienen que ver. Y ahí empieza la primera teoría, digamos, de que podría haber un origen filogenético de las lenguas. Eso se llama filogenético. Es que están emparentadas podríamos estar emparentados todos los seres humanos. Que eso también es. Yo a ti, exacto, cierto. yo te pregunto como científico. Tú ahí, en toda esta teoría que ha salido, digamos, últimamente, que dice que todos, la Eva mitocondrial, ¿no? Que todos venimos de una misma Eva. ¿Qué sería? A ver, ¿tú qué piensas ahí? Pues es que sí, o sea, todos los rasgos que compartimos, a ver, se dan los casos en el que pues, no nada más el Homo sapiens arcaico, ¿no? El que pues, se tardó en evolucionar, que siguió los pasitos milenarios de evolución. Sí, de Homo habilis, Homo erectus, sino también pues agarró, pues hicimos cosas interespecie que con los neandertales, con los de Denisovos, agarramos de todos lados para terminar como somos ahorita. Y en este libro que leímos o que publicamos, Arthur, que dice que también puede ser que ese Homo sapiens se desarrollara de manera, digamos, paralela en diferentes partes de África, ¿no? Entonces, pues, no sé, empiezan y en algún momento hay mezclas, incluso como lo normal, ¿no? O sea, desde el más pálido, desde la persona más pálida que encuentren hasta la más tatemada, o sea, están emparentadas, comparten genes, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso se puede hacer ahora esto de Ancestry.org, donde nos dimos cuenta que tu mamá tiene sangre escocesa, que ya lo sabíamos. Pero bueno, el asunto, y a lo que voy, es que igualito, si el Homo sapiens fue el primero y la única especie que generaría lenguaje o lengua, ¿no? Y que, a ver, ¿por qué se llama lenguaje o lengua? Es importante. Lenguaje natural es la lengua. La lengua humana, la lengua que hablamos, la única lengua natural es el lenguaje humano. Okay. Porque surge naturalmente. No es un lenguaje artificial que se tuvo que haber creado para, ¿no? Programar una computadora o un lenguaje matemático o el lenguaje de las señas de los sordomudos. Que se fue sofisticando de los ruidos. Aquí se fue dando exactamente, de forma natural.
y no sabemos si hay un solo origen filogenético. Pero sí lo que sabemos es que las lenguas, las familias lingüísticas que hay hoy en día, digamos, están muy basadas en unos estudios muy exhaustivos que hacen los lingüistas, tratando de encontrar esa familiaridad entre unas y otras. Porque, a ver, este señor, como Sir William Jones, se dio cuenta que había palabras comunes. Sí. Pero no solamente son palabras comunes, sino son raíces comunes. Y también, más allá de eso, son formas de estructurar el mundo, la gramática y la forma de ver las cosas. Porque no es lo mismo una lengua bantú que va a estructurar el mundo de una manera diferente a una lengua romance como el francés o el italiano occidental, que lo estructura de manera diferente, o a las lenguas otomangues como podrían ser el mixteco, el zapoteco, el otomí, ¿no? El chontal, que lo van a estructurar, no el chontal, perdón, es mayance, que lo van a estructurar de una manera diferente. Sí, de acuerdo a sus creencias y tradiciones. A su todo forma eso. de ver el mundo. Exacto. A su forma de ver el mundo. Lo que es interesante de una lengua, y que decía Borges en algún poema que tiene, que creo que se llama algo así como El desaparecido, que dice que cuando muere la última persona, el último sajón de no sé qué tribu, con él se mueren miles de formas de entender el atardecer, de ver el mar, ¿no? Porque acuérdate que los sajones, los vikingos veían el mar como un cementerio, porque cuando se moría alguien, lo metían en un... Sí, luego le lanzaban la flecha. Le lanzaban la flecha y se iba, entonces el mar era un cementerio. Entonces esa forma de ver el mar, de hecho la palabra para cementerio y para mar es la misma. Ah, que la chingada. Bueno, para los que querían saber un poquito más del poema, se llama El Testigo, es de Borges, y les voy a leer pues la parte más interesante. En un establo que está casi a la sombra de la nueva iglesia de piedra, un hombre de ojos grises y barba gris, tendido entre el olor de los animales, humildemente busca la muerte como quien busca el sueño. El día, fiel a vastas leyes secretas, va desplazando y confundiendo las sombras en el pobre recinto. Afuera están las tierras aradas y un sajón cegado por hojas muertas, y algún rastro de lobo en el barro negro donde empiezan los bosques. El hombre duerme y sueña, olvidado. El toque de oración lo despierta. En los reinos de Inglaterra, el son de las campanas ya es uno de los hábitos de la tarde, pero el hombre, de niño, ha visto la cara de Wooden, el horror divino y la exultación, el torpe ídolo de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas, el sacrificio de caballos, perros y prisioneros. Antes del alba morirá, y con él morirán y no volverán las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Bueno, pues, ¿qué te digo? Que sí, las cosas, tú lo sabes perfectamente cuando hiciste lenguas polinesias, que claro que todas están emparentadas. Ahora, ¿cuál es la razón por las que algunos lingüistas dicen que hay 7,000 lenguas, otros dicen que hay 6,000? O sea, ¿por qué una diferencia entre 1,000 lenguas? Sí, porque exactamente 1,000, ¿no? Sí, ¿por qué una diferencia entre 1,000 lenguas? Porque hay muchos lingüistas que dicen que una lengua está hecha por diferentes dialectos. Vamos a pensar el español, ¿no? El español está hecho por el dialecto, imagínate, somos 400 millones de hablantes, 480, claro que ya casi 500 donde más les gusta hablantes de español. Sí. Pero obviamente están los hablantes de México, pero de Mérida, pero de la Ciudad de México, pero de, ¿no? Y dentro de la Ciudad de México. Y dentro de México miles, exactamente. Entonces, cada una de esas formas son dialectos diferentes del español. Ok. Como eran dialectos diferentes del latín, los que se hablaban en la Galia, en la Iberia, en la Hispania, en la Retia, ¿no? En todos estos lugares, y que luego devinieron en una lengua. Ok. O sea, la lengua es la forma más nacional, más estadista, digamos, del Estado, más oficial de llamarle a un dialecto. O sea, vamos a poner el ejemplo más claro, que es el castellano. La reina Isabel la Católica era de Castilla. De Castilla. Y se casó con el señor de Aragón.
Pero como ella mandaba más que el señor de Aragón, decidió ponerle a la lengua, digamos, establecer que el reino de Castilla y Aragón tuvieran como lengua oficial el castellano, que era un dialecto más de todas, digamos, las formas que tenía el español dentro de la península ibérica, donde estaba el gallego, el galaico portugués, el bable, el catalán. Vasco. El vasco no entraría como esa forma, porque, bueno, sí, también el vasco, pero el vasco, acuérdense que es una lengua que no está emparentada con ninguna. Ah, mira, y Acuérdense son que vecinos. dijimos que también aquí teníamos lenguas aisladas. Sí. O sea, no solamente están las lenguas emparentadas, sino que hay lenguas que no se les conoce filogenéticamente el origen. Y el vasco es una de ellas. Mira. Dicen que es una lengua de extraterrestres, porque no se sabe mucho por dónde vino, ¿no? Y lo mismo con el euskera, entonces. El euskera es el mismo, el vasco y el euskera es el mismo. Ah, es lo mismo. Es la misma, sí. En la forma original o buena de llamarle al vasco es euskera. Y aquí teníamos otras, ¿te acuerdas? Algunas de estas aisladas, ¿no? Por ejemplo, que el decían- japonés. No, el japonés sí está emparentado total y absolutamente con el chino. ¿Sí? Sí, pero sobre todo con el coreano. Con el coreano son familia, Ok, pensé que familia lingüística. sí. No, totalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí les puedo decir algunas, bueno, pues vamos a terminar lo de la reina Isabel la Católica. Entonces, la reina Isabel la Católica decide ponerle al castellano, cuando había mil y otras formas de hablar. Hablaba el que se hablaba el mozárabe, lo que se hablaba abajo en la Andalucía, ¿no? Lo que se hablaba en Malandalú, en cualquier lado, se hablaban diferentes formas del español. Por eso nosotros, en América, cuando se viene Colón para acá, es el mismo año que Antonio de Nebrija escribe la primera gramática del español. La primera gramática de la lengua castellana, que la tenemos por ahí, de Antonio de Nebrija. Sí. Y esa gramática de la lengua castellana, de alguna manera, establece una oficialidad al lenguaje. Le da como una preponderancia. Entonces, si tú estás en un lugar como Vanuatu, donde se hablan miles de lenguas, pero llegas y tú hablas una y eres el presidente y estableces que esa es la lengua oficial y se le enseñas a todo el mundo, pues esa se va a convertir en la lengua predominante, como pasó con el español en México, ¿no? O sea, había muchísimas lenguas cuando llegaron aquí los españoles. Qué dato curioso. Estaban aquí los mexicas, tlaxcaltecas, otomíes, había mucho. Si ahorita tenemos 348 variedades, tú imagínate cuántas habría hace 500 años, pues habría 50 veces más, ¿no? Que se fueron muriendo, que se fueron desarrollando de diferente manera. La viruela y exactamente. estos brothers, pues, no, sí. y la misma lengua se fue muriendo, porque ya los hablantes se fueron muriendo. Acuérdate que yo te conté, y le cuento siempre aquí a la gente de Algarabía, que yo estuve con el último hablante de Chinanteco de la Sierra. Sí, ¿Te acuerdan? En un congreso, y además era, ¿a dónde quiere el último hablante? Y vamos a ir a cenar donde el último hablante quiera. Sí. No, y lo traían como el último hablante, o sea, era así como wow, ¿no? Pues es que es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Pues es el último vestigio de una cultura. De una cultura, es lo que decía Borges, ¿no? O sea, que no se nos muere este señor, pues se nos muere este señor y ya. Y aparte hemos hablado de la yapaneco, ¿no? De esta lengua yapaneco que se habla en el estado de Tabasco, donde nada más la hablan 2 personas. Y yo no, ya no he visto, porque esto ya fue hace como de 3 o 4 años, ya no he visto si alguno de ellos murió. No creo, porque uno tenía como 70 y tantos, el otro tenía como 50 y tantos. Pero no se hablan entre sí. No se hablaban, sí, ¿no? No se hablan entre sí. Entonces, bueno, a ver, esas cosas pasan. Y en la lengua hay estas cosas de imponer una lengua y que las demás no tengan las mismas características. Por eso hay algunos lingüistas que dicen que juntan las lenguas, ¿no? Ay, a ver, ese euskera de arriba y el euskera de abajo es el mismo, ¿no? O el navarro y el euskera es el mismo, entonces no me hagan, es la misma lengua, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque gramaticalmente tienen las mismas características, porque los verbos se conjugan de la misma manera, porque tienen las mismas desinesias. Es como un poco, y para poner un ejemplo de lengua occidental, que se pelea, pero son realmente lo mismo. La lengua flamenco de Bélgica, ¿no? Y la lengua, digamos, neerlandesa, ¿no? Que no les gusta que les digamos holandeses ya, bueno, neerlandés, de los Países Bajos. Ah, sí, porque... Entonces, entre Bélgica y los Países Bajos, realmente se hablan la misma lengua.
Ok. Ellos no les gusta entenderse, dicen que son dos lenguas diferentes. Ajá. Hay lingüistas que las unen, hay lingüistas que mejor no las unen, ¿no? O que las unen no les dicen, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, también hay una cosa como cultural, ¿no? Yo soy Sí. belga, tengo más una historia que tiene que ver con Francia, tarará, no hablo igual que ustedes neerlandeses que hablan el chino de Occidente, ¿no? Ajá, sí, ¿no? sí. Es un poco como que también hay esa forma, ¿no? Pero bueno, te quería decir algunas cositas de aquí, ya que hablamos de esto, que son interesantes. Dice, las estructuras utilizadas por las lenguas europeas, inglés, alemán, español, búlgaro, etcétera, son una de las muchísimas formas mediante las que los humanos pueden expresarse, pero existen otras 1001 formas completamente más disímbolas y divergentes. O sea, no, que no tienen nada que ver. O sea, que Sí. por ejemplo, no hay... Todas las lenguas tienen de alguna manera verbos, porque tienen de alguna manera formas de expresar lo Hay que que hacemos. la Y idea, también sí. tienen sustantivos pues, para cosas más concretas. Sí, pero vaso, ¿no? pero hay Termo, miles de sí. lenguas donde no hay adjetivos, no hay adverbios, no hay Sí. género. Esto de que tanto se pelean las feministas. Miles de lenguas donde no hay género y miles de lenguas donde hay 10 géneros, 15 géneros, 25 Más, géneros. sí. ¿No? Que está el neutro. Que no tiene que y ver, que no el sé neutro, qué. el animado, no animado, cosas alargadas, cosas redondas, cosas que llegaron del mar, cosas, ¿no? De unas Etcétera, del ¿no? sol, unas de la Bueno, luna. sí. los idiomas europeos no son en modo alguno más sofisticados ni modernos que otros idiomas. Eso es muy Ajá. importante entenderlo. Muchas otras lenguas como el náhuatl, el ubang que divide, que lo publicamos también aquí, Sí. que son, las mujeres hablan de una manera y los hombres de otra. O sea, como para, como para hacer ver que hablamos idiomas diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Para Pero ahí remarcarlo. Ahí sí, Ahí sí. le dicen, uno a la piedra le dice piedra y el otro le dice cacoc. O sea, nada que ver. El thai y el vietnamita son mucho más elaboradas que las lenguas europeas. El idioma siempre está cambiando y la distribución de las familias actuales lo demuestra. Antiguamente había sin duda muchas familias lingüísticas y muchas más que ahora. Ok. Ya se sí. fueron muriendo. Las vastas extensiones de tierra que ahora cubren algunas familias lingüísticas salpicadas de otras más pequeñas aquí y allá reflejan los restos de lo que una vez fue una colcha uniforme. O sea, si tú veías era la misma lengua, pero luego se fue haciendo Y que acá, diferentes, y que acá, ¿no? sí. Este tipo de cambio continúa hoy en día, ya que las lenguas minoritarias ya no se transmiten a los niños. Una de las tareas más urgentes de los lingüistas modernos es documentar lo que queda, es decir, registrar la diversidad del pasado a medida que vamos hacia un futuro más homogéneo y globalizado. A lo que voy es, sí, cuando estudias una lengua y cuando te das cuenta un poco a fondo de cómo es la lengua y cómo tiene diferentes formas de ver el mundo, enriqueces tu forma de pensar y de ver las cosas y no te peleas por si eres compañera, compañero o compañere, Ajá, porque ahí no compañero. está el problema, porque la riqueza lingüística va mucho más allá de pensar si usa una E o no se usa una E, ¿no? O sea, la riqueza lingüística es inacabable, ¿no? Ujú. Y hay, como les decimos, el ubang, que se habla en Nigeria, ¿verdad? Sí, en era- Nigeria, la lengua de las mujeres es una y la de los hombres es otra, y cuando los niños cumplen 12 años, hablan hasta que cumplen 12 años, que son hombres, las mujeres se quedan hablando la lengua de sus mamás toda la vida, pero los hombres cuando cumplen 12 años Ya le dicen, se tienes- pasan a la lengua de los papás. Ah, Sí. entonces, pero sí le entienden al papá. Le entienden siempre al papá, pero no lo hablan cuando son chiquitos. Sí. Obviamente la mamá es la que de alguna manera les enseña Sí, a hablar. ajá. Por eso se llama lengua materna. Ah, Por eso la famosa lengua materna, porque Sí. la madre es la que te enseña a hablar. sí. ¿No? O no, comúnmente la madre es la que te enseñaba a hablar. Puede ser que ahora ya con estos cambios puede ser que no. Sí, ya pero también hay comúnmente es papás la luchones. madre la que te enseña a hablar, el Ujú. caregiver, la que te ayuda, la que te saca adelante, tu madre, Que- tu abuela, tu lo que sea. Que hablando de mamá, esa igual como que te está... Que todos los bebés dicen mam. como Lo que publicamos en Algarabía. Igual salió. En la mayoría de las lenguas del mundo, pero ¿verdad que mayoría? Sí, sí, sí. Haz de cuenta que de esas 7,000 te estamos hablando 70%, por Que poner... eso ya es un chingo. ¿No? Que es un chingo, ¿no? O sea, 5,000 lenguas. La palabra para madre, empieza con el sonido
o tiene en su forma el sonido ¿Por qué, Arthur? A ver, tú científicamente ya lo supiste. Por el movimiento que haces para tomar leche. Para amamantar, exactamente. Como el bebé sí. es la forma en que hace para amamantar, la primera forma que tiene de dirigirse a su madre, a la persona que la está amamantando, es que puede ser quiero más leche, tengo hambre, tarara, pero es ma. Entonces, sí. Eso es, sí es raro cuando hay en algunas lenguas donde no se da, o hay lenguas donde se varía o cambia pero va todo con esta parte del sonido de la forma y todo eso. Sí, mientras que papá ya viene más hacia la forma de comer ya otro tipo de alimento, de hacer fila. De aquí ya mascas. Papilla, por eso papilla, papar mosca, para que vean. Por eso papá. O da en inglés, ¿no? Da, en inglés mamá. Y father. Father, no, es que no se dice father tanto, es que viene de una, bueno, sí se dice, pero viene de una descendencia realmente de la P. Okay. Pater, father. Sí, está. Es de la P, viene de la P. Que ahí se dan cuenta, ahí se dio cuenta Sir William Jones, volviendo al inicio, que F y la P estaban relacionadas y había un romanceamiento y cambiaban. Eso podemos hablar en otro podcast de cómo los sonidos van cambiando, sí. ¿No? Por ejemplo, la T del latín dio la D, la D en español, ¿no? Okay. Dato dio dado. No del por delta. Ejemplo, ¿no? No de la delta, sino de... No, de la T de latín, sobre todo de la T intervocálica, ¿no? Y la P intervocálica, ¿no? Dieron, por ejemplo, la P dio B, sí. ¿no? Entonces dices, o sea, de petum dio bedum, bledo, ¿no? Bledo. La B, la palabra B, ¿no? O gato dio, de catus dio gato, la C dio G. Entonces esos cambios de fonemas son los que hacen las lenguas, vayan cambiando y luego vayan siendo irreconocibles por las diferentes formas de pronunciar de un lugar a otro. Claro. Porque la lengua varía en 3 instancias y quédense con eso porque ya el tiempo se nos va a acabar. Varía geográficamente, no se habla igual en un lugar que en otro, porque obviamente la lejanía, la como distancia, decíamos, la distancia lo y la forma de ver el mundo, especies y exactamente, cambia. Entonces ahí estaría fonéticamente también. Cambia en estrato sociocultural, no hablo igual un campesino que una persona de clase media, que un doctor, y cambia históricamente en el tiempo, ¿no? O sea, claro. No hablamos igual que en el siglo XII, que en el envió Cid, que cuando la reina Isabel hizo la gramática de Lebrica, no le entienden ni la mitad ya. Unos sí vocean, nosotros no voceamos. Exactamente, vamos cambiando, nosotros no pronunciamos, porque no se pronunciaba en toda España, más había varios sonidos, había Vatzer, Fatser, Fasher, ¿no? Y Facer fue como una redundancia que dio de ahí. Es X, pero se dice México, ¿no? México, o Xochimilco. O Xochimilco. O Uxmal, ¿no? Exactamente. Entonces, son diferentes formas de pronunciar que en cada lugar van a ser diferentes. Y eso va a cambiar de acuerdo a la geografía, al tiempo, al momento. Y cuando te digo que también la lengua cambia en el tiempo, vamos a hablar en un podcast. Ya voy a decirle a Rocío que ya lo canderice, de las diferentes formas de hablar cuando eres mayor y cuando eres chavo y cuando eres muy chavo y cómo va cambiando todo, ¿no? O sea, ya cuando dices la chaviza y la momisa, pues se ve que ya no eres ni chaviza, eres más bien momisa, ¿no? Pero se rehúsan a hablar de su edad, ¿no? Exactamente, pero somos chavorrucos y queremos hablar de nuestra edad. Entonces, forever young. Forever young. Bueno, pues eso creo que queda como claro en este artículo de Algarabía Noveditio número 1, ¿no? Y bueno, sí me gustaría decirte que la familia indoeuropea, donde pertenecen las lenguas del latín, el griego y también el sánscrito, y donde se habla hindi, urdu, persa, y muchísimas, todas las lenguas evidentemente, inglés, alemán, ¿no? Todas las lenguas celtas, y todas las lenguas de nosotros también, los que hablamos latín, una vez hablamos latín y que somos las lenguas romances. Esa familia cubre el 47% de las lenguas del mundo hoy en día. Porque se quedó en lugares
occidentalmente, que luego también hablaremos en otro podcast interesante, de esta masa que era la de Sí. Eurasia, Afroeurasia, Pues es ¿no? que ahí todas las rutas comerciales. Ahí, Entonces ahí se quedaron junta ahí todo. esas lenguas Sí. y tuvieron más, económicamente más fama y por eso cubren tanta, Sí, lo que tanta parte sería, del se mundo. viralizaron, pues. Sí, exacto. Entonces cubre la mayor parte de Europa y algunas cosas de Asia y evidentemente pues toda Latinoamérica. Y ahora para lo que se ve, que también esa familia va a cubrir Estados Unidos, porque Estados Unidos cada vez Se habla va a más llenar gente de puro español. paisano, así es. Y ahora con los Dodgers, ya me despido con esto, que están dándole todo a los Yankees, let's go Dodgers. A ver Ohtani- cómo... Ohtani es un crack, ¿no? Es como el Messi del béisbol ahorita. Sí, yo no sé ni un carajo de béisbol, pero, Pero es- sí he visto los TikToks. Es le el están Messi, dando está una muy papaya. cabrón. Y resulta que entró a los Dodgers y en lugar de enseñarle inglés, porque hay un intérprete y se trajo su intérprete de Japón. Sí, pues, Sí, no, pues lo traen a todo, a pan y agua, todos los latinos, y le dicen, no vas a hablar inglés, cabrón, aquí vas a hablar español. Aquí vas a hablar béisbol. Buenas tardes, fanáticos. Bueno, buenas noches, fanáticos todos, fanáticos de Algarvía. Tienen que, ya, comprar novedito, la tienen que tener en su... Miren, si no leen, por lo menos miren para decorar su sala. Así. Está bien mucho. Está artística, está kitsch, lo que quieran. Gracias decir. a la productora Rocío Tenorio, gracias a Arthur Conan Doyle, Arthur Ashe, Arthur, lo que sea. Arthur. Arthur. Nos vemos la próxima. Este es el episodio 2. No le cambien, váyanse al 1 y espérense a que salga el 3. Y nos dicen cómo terminó la serie. Gracias, Pilar. Adiós. Nos estamos viendo.